Vamos a aprovechar el tiempo corre, ¿verdad? Y nosotros necesitamos hablar algo. Quiero que abra por favor su Biblia ahí en el Salmo número 90. Ábralo por favor ahí en el Salmo número 90. Gloria al Señor. Voy a leer únicamente 2 versículos. Cada vez que tocamos nosotros los textos, ¿verdad? Dios enseña cosas nuevas y nos confirma, nos afirma más en lo que hemos nosotros entendido. Dice el Salmo número 90, el verso 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Oiga, una persona que empieza a hablar, a testificar de Dios, no es una persona que ignora. En este caso vamos a ver, ¿verdad?, esto del escritor del Salmo número 90, que está hablando de algo que está consciente, ¿verdad?, en su vida, y que entiende precisamente, ¿verdad?, la deidad, la divinidad, la esencia de Dios, que es a lo que todos nosotros, ¿verdad?, somos llamados. Cuando el texto dice allá el versículo número 2, que menciona: antes que naciesen los montes, o antes de que fueran engendrados los montes, y formases la tierra y el mundo, o sea, dieses luz a la tierra y al mundo. ¿Qué dice ahí? Tú eres Dios. Cuando dice ahí, y desde el siglo y hasta el siglo, es el versículo número 2, tú eres Dios. Quiero mencionar de nuevo, ¿verdad?, porque me voy a ir poco a poco. Los textos que voy a tocar parecen textos muy difíciles para muchos, pero para quienes entendemos esto, no es difícil. Dice ahí, o vamos a tomar esa palabra, siglo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo he mencionado una vez, esa palabra siglo. Ahí aparece una palabra hebrea, olam, para referirse a propio de escondido. Quiere decir punto de desaparición, generalmente tiempo fuera de la mente. Fíjese hasta dónde se le puede conocer a Dios, hasta dónde se puede entender a Dios. Totalmente, o en su esencia, nosotros no podemos conocer a Dios, ni siquiera cómo es, porque Dios es espíritu, dice la Biblia, menos, ¿verdad?, vamos a entenderlo o a saber mucho de Él. No. Nosotros, ¿verdad?, hasta donde podemos entender es que está hablando ahí de un punto de desaparición. Como si usted empieza a ver algo, por ejemplo, vamos a ver esa bocina, pero que vaya la bocina así para allá, hasta que llegue el momento en que únicamente es un punto, y luego ya más allá, usted ya no la va a ver. Así es Dios, así es la esencia de Dios. Eso significa la palabra olam, punto de desaparición, generalmente tiempo fuera de la mente. Ya nuestra mente no alcanza a captar, no alcanzará a captar, ¿verdad? Porque la Biblia es clara cuando dice, ¿verdad?, que a Dios nadie le vio jamás. Entonces,
no podemos captar nosotros, ¿verdad? Porque hay un punto que llega donde ya desaparece lo que nosotros podamos entender. Ni el hombre más entendido que puede haber del mundo, hablando ya, ni el hombre más entendido espiritualmente, puede captar esto. Hasta ahí hay un punto donde ya su mente no puede captar quién es Dios. Ahora, yo estaba viendo ahí, ¿verdad?, cómo es que también la palabra griega ahí es aión. Viene siendo, ¿verdad?, se refiere o es igual a una edad que debe relacionarse con otra palabra, aei, siempre en lugar con otra palabra, ao, significa un periodo de duración indefinida, que no tiene fin. Eso es lo indefinido, o sea, que no se puede definir, algo que no se puede definir. Nuestra mente no alcanza muchas cosas, es algo que no podemos nosotros definir, ya cuando se va hasta la esencia de Dios. Ahora, en el libro de Job, capítulo número 36, estamos viendo ese punto de desaparición, estamos viendo, ¿verdad?, donde la mente no puede captar a Dios. Versículo número 26, aquí lo aclara, dice: y he aquí, Dios es grande o es excelso, y nosotros no le conocemos, o sea, no le podemos comprender, no le podemos distinguir, no le podemos entender. Cuando habla de la grandeza de Dios, de lo excelso de Dios, Dios es grande y nosotros no le conocemos, y lo dice, ni se puede rastrear el número de sus años, ni se puede hallar, o sea, ni para qué buscarle, ni para qué pensar más allá de donde capta, hasta donde capta nuestra mente. Ese es el Dios que nosotros tenemos, porque hay gente que piensa que se la sabe de todas y que conoce a Dios en una perfección, y no es así. Él es grande, nosotros no le conocemos, no se puede rastrear, no se puede hallar el número de sus años. Ahora, hay una versión, yo veía en una versión católica, veía este texto y lo voy a mencionar, y dice: oh, y cuán grande es Dios, y cuánto sobrepuja a nuestra ciencia, o sea, cuánto excede, cuánto aventaja a nuestro conocimiento, aparte de lo que el hombre puede conocer. Por mucho conocimiento que tiene el hombre, la ciencia de Dios, ¿verdad?, aventaja a la ciencia nuestra, al conocimiento del humano, grandísimamente le lleva mucha ventaja. Y luego enseguida dice: inapeable es el número de sus años. Allá donde dice, ¿verdad?, no se puede rastrear, en esta versión menciona que viene siendo, ¿verdad?, la de Monseñor Félix Torres Amat, es una Biblia católica. Aparece la palabra inapeable es el número de sus años. O sea, esa palabra inapeable viene siendo resistente a la ruptura. Nosotros podemos tomar eso, ¿verdad?, o lo podemos decir, no cambia Dios, Dios es el mismo. Allá, hablando de la esencia de Dios, que es donde me estoy metiendo, a Dios en espíritu, ¿verdad?, a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios no es una naturaleza humana.
La naturaleza de Dios, Él es espíritu, esa es la naturaleza, Él siempre ha sido. La naturaleza de Dios es que Él siempre ha existido. Por eso los hombres de Dios hablaron de esta manera: Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años. En la primera de Timoteo, no es alcanzable en su esencia, no es alcanzable en su naturaleza. Le adelanto esto para lo que vamos a leer, capítulo número 6. Primera de Timoteo, capítulo número 6. Dice el versículo número 13. Voy a leerlo. Dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, o que engendra todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula o sin tacha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, porque Dios es uno y es un hombre, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 16: quien solo tiene inmortalidad por su esencia, por su naturaleza, vamos a decir así, dice, que habita en luz inaccesible. O sea, en luz, lo inaccesible es donde no se puede tener acceso, no se puede meter. Estamos hablando del punto de desaparición. Nuestra mente llega nada más hasta ahí, es limitada. Nuestra mente no puede pasar más allá. Por eso dice ahí: habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando está hablando de que ninguno de los hombres lo puede ver, se está refiriendo como humano. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Usted puede decir: Moisés vio el rostro de Dios, pero estamos hablando de la esencia de Dios. No hemos llegado, ¿verdad?, a la imagen de Dios. Estamos hablando de la esencia de Dios, estamos hablando de la naturaleza de Dios como espíritu, como es en su naturaleza Dios, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y lo dice: al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Esa palabra sempiterno se refiere a siempre vivo, porque Él es la vida misma. Cuando dice siempre vivo, el imperio sempiterno, o sea, el imperio de Dios, el reinado de Dios, siempre ha sido eterno, siempre ha sido, ¿verdad?, un imperio vivo. Él siempre ha existido, Él siempre, ¿verdad?, ha sido Dios. Ahí menciona muy claramente. Ahora, en otra versión menciona y dice, según el verso 16, dice: el único que posee inmortalidad. Alguien inmortal es alguien sin muerte. Me estoy yendo, ¿verdad?, como le digo, a la esencia, porque Él en su imagen, en una ocasión, ¿verdad?, vino y aquí murió. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Vino y murió el Señor en su cuerpo, sí. Pasó la experiencia, ¿verdad?, para Él conocer, ¿verdad?, realmente, para poder comprender al humano y para ofrecerse como sacrificio. Pero en sí, Dios es inmortal. Y lo sigue diciendo: que en luz habita inaccesible, a quien vio ninguno de los hombres ni puede ver, a quien sea honor y dominio sempiterno. Cuando dice que posee inmortalidad, que posee, es decir, esencia en su fuente.
Así es nuestro Dios. Por eso Isaías 25:8, que la semana pasada antepasada hablamos de eso, nos dice que Él es el destructor de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Es un Dios, ¿verdad?, en su esencia, que no lo ha visto nadie, ni siquiera lo puede ver. En el libro de Juan, en el libro de San Juan, capítulo número 1, son temas difíciles, hermano, de explicarlos, mas no son imposibles cuando usted los busca, cuando usted quiere, ¿verdad?, entenderlos, entender para conocer. Dice de esta manera, verso número 18, San Juan 1:18, dice así, dice: todo lo que los hombres de Dios testificaron, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. O sea, vamos a cambiar esta palabra. Él le declaró, o para entenderla mejor, Él le dio a conocer. Está hablando del unigénito Hijo. Aquí dice en esta versión, dice, a Dios nadie le vio jamás o nunca. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Según, ¿verdad?, el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco Lacueva, dice el unigénito Dios. Así es como dice, el unigénito Dios. Aquí dice el unigénito Hijo, pero en el Nuevo Testamento interlineal de Francisco Lacueva dice el unigénito Dios. Ahora, algunos manuscritos antiguos, yo veía, ¿verdad?, algo ahí en una nota marginal que tiene ahí, ¿verdad?, la referencia, el unigénito Hijo de Dios, dicen el unigénito Hijo de Dios, otros solamente el unigénito. Estas variantes, si bien de menos autoridad, indican no solamente la fe de la consustancialidad del Verbo, que al ser de la misma naturaleza del Padre, es de Dios, según Juan 1:18. A ver, ¿qué viene siendo la consustancialidad? Que es de la misma sustancia. La sustancia viene siendo sinónimo de cuerpo, materia, esencia. Hablando, ¿verdad?, de su cuerpo, ¿verdad?, que Él se apropia para poder manifestarse tanto, ¿verdad?, en su cuerpo, vamos a decirlo, espiritual, en su cuerpo celestial, vaya, para hacerse visto por los ángeles, porque lo vuelvo a repetir, la invisibilidad de Dios, mencionando, ¿verdad?, la esencia de Dios. Ni los ángeles, fíjese, que están en el cielo, en una parte, ¿verdad?, ellos conocen a Dios en su esencia. Para los ángeles es invisible, por eso Él se apropia, ¿verdad?, se apropia una imagen y es donde los ángeles le pueden ver. Para nosotros lo celestial viene siendo invisible. Nosotros no podemos ver un ángel hasta que no se manifiesta, pero en lo celestial nosotros no podemos ver un ángel de aquí. Para nosotros lo celestial es invisible, y para lo celestial, para las criaturas celestiales, Dios en su esencia es invisible, ya yéndose, ¿verdad?, al punto de desaparición. Hasta ahí, ¿verdad?, también ellos pueden llegar, verlo en un cuerpo, ¿verdad?, que Él se apropió, en una imagen, ¿verdad? Por eso de ahí toma la imagen semejanza para el hombre. Dios no se le puede ver, ni tampoco, como decíamos, puede rastrearse el número de sus años. Mire, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3,
Esto es muy difícil, pero vamos a sacarlo. Capítulo número 3, versículo número 14. Dice de esta manera. Este texto a veces yo he tenido pláticas, ¿verdad? Y lo han interpretado en otra forma. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, o así sea, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Por qué le está llamando ahí el principio de la creación de Dios? Ahí para principio hay una palabra arjé. En varias aplicaciones se puede aplicar como orden o tiempo o lugar. Vamos a aplicarlo. El principio del tiempo de Dios. ¿Tiempo de qué? Tiempo de manifestarse. A Dios nadie le vio jamás, leímos ahorita. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le declaró, Él le dio a conocer. ¿Cómo se dio a conocer Dios? En una imagen, porque ahorita lo vamos a ver. Él es el principio. La Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. En esa imagen, Él dio principio para todo lo que es creación. Dio principio aún, vaya, antes de crear lo celestial, antes de crear, ¿verdad?, lo terreno, antes, primeramente Dios crea algo. En Él crea su imagen. El Señor toma posesión de su imagen y empieza a crear. Por eso la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Colosenses 1:13 me parece, o 14 o 15, no recuerdo, menciona, porque ahorita lo voy a tomar, dice allí, hablando de Jesucristo, dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están ¿dónde? En los cielos, la creación, ¿verdad?, celestial, y en la tierra, sean dominios, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Ahí está la aplicación aquí de este principio, arjé, el principio, el tiempo. Vino un tiempo, no existía el tiempo. El tiempo empieza ahí a correr. Para Dios no hubo un tiempo, ni lo habrá, ni hay un tiempo. Él es eterno. Empieza el tiempo con una creación, ¿verdad?, celestial. Ahí empieza el tiempo. En Jesucristo empieza, ¿verdad?, ese tiempo. El tiempo tiene fin. Un día va a terminar todo, ¿verdad?, pero únicamente va a quedar lo que es de Dios. No sé si me alcance a captar el principio de la creación de Dios, lo primero que Dios creó, y luego empieza el tiempo enseguida de eso. Ahora, yo quiero mencionar algo. Estoy hablando del principio, o sea, según Colosenses 1:15, y aquí lo vuelvo a tomar, que ya lo mencioné, se refiere a su imagen, o sea, el primogénito de toda criatura. ¿Qué es primogénito? Lo primero que Dios crió. ¿Para qué? Para poder en esa forma, ¿verdad?, que los ángeles lo vieran, para que los ángeles, arcángeles, serafines, querubines lo adoraran y lo sigan adorando. Mire, Él siempre ha sido eterno. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines son creación de Dios. Ellos no siempre han sido eternos, no siempre han existido. Llegó el tiempo en que Él los creó, así como al diablo. Al diablo le dijo, los primores de tus tamboriles estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. El diablo sí es creación de Dios. Fue aquel arcángel que se opuso al Señor.
Así como ese arcángel, ¿verdad? Que cuando era bello, cuando estuvo con el Señor, así también hay otros arcángeles. Así también están los ángeles. Así está, o sea, es un querubín, perdón. Así, ¿verdad? Hay los serafines, las criaturas que le adoran y le alaban. Ellos, ¿verdad? Son criaturas que tienen un principio también, ¿verdad? Pero ellos fueron creados, están participando de una eternidad y ellos la pueden perder en el cielo, así como la perdió Satanás. Pero ellos se han guardado, ellos han sido fieles al Señor. Cuando Satanás se rebeló allá en lo celestial, muchos de ellos que se quedaron, ellos no se rebelaron, y todos los demonios que se rebelaron son los que andan manejando el mundo, son los que andan por el aire todavía, siendo manejados por su rey, que es Satanás, el principio de la creación de Dios. Mire, capítulo 1, de aquí mismo, versículo 8, ahí también aparece la palabra arjé, como iniciación, como tiempo. Dice así, verso 8: yo soy el alfa y la omega. ¿Qué nos da a entender con eso? Él es el principio y Él es el fin. Principio y fin, dice el Señor. Él es el principio para todo. Él es el fin para todo. Alfa y omega. Y luego sigue diciendo, principio o arjé y fin, dice el Señor, que es, ahí está, que era y que ha de venir. Y lo que dice, el Todopoderoso o el Pantocrator, y se está refiriendo a Jesucristo cuando dice aquí, yo soy el principio y fin, dice, alfa y omega, dice el Señor, que es tiempo pasado, que era y que ha de venir, el Todopoderoso, ya en su manifestación, ya en un cuerpo, ya en gloria, ha de venir, dice el Señor. Lo mencionábamos ahorita y lo veíamos. Ahora sí, vamos a irnos, ¿verdad?, a ver ese principio. Vamos a verlo. En el libro de el Génesis, capítulo número 1, verso número 26. Alabo al Señor. Ahí está. Dice de esta manera: y dijo Dios. Acuérdense que el que escribió, ¿verdad?, este libro, la Biblia da testimonio de ello, fue Moisés. Moisés escribió estos primeros 5 libros. La Biblia lo dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Eso de hacer ahí hay una palabra, asá, construyamos, formemos, presentemos, produzcamos al hombre. Y luego dice ahí, ¿cómo? A nuestra imagen. Esa palabra, ¿verdad?, imagen. Para imagen, ya lo vimos, ¿verdad?, es, en el griego, perdón, esa palabra imagen, yéndonos al griego, aunque estamos mencionando lo de aquí, es eikon. Igual, semejanza, representación o perfil. Hagamos al hombre a nuestro perfil. ¿Por qué no tomarlo así, de esa manera? Dice, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Ahí sí, en el hebreo, la palabra semejanza es demut, modelo, transparencia, figura. Bueno, si el hombre es hecho a imagen o a semejanza,
modelo de Dios. Ese modelo o ese molde es Dios. Jesucristo es el molde, usted un molde lo vacía, ¿verdad?, para sacar algo. Entonces, así el Señor toma posesión de ese molde, por eso le llama el principio de la creación de Dios. Lo primero que Dios crea, entra en él, ahí se queda y que ahí está permanente, porque desde entonces que él creó su imagen, desde entonces el Señor está ahí. Él vino y vino ahí, él se fue y se fue ahí. El Señor está en el cielo y ahora está ahí. Y Dios sigue estando, sigue reinando en ese cuerpo y seguirá reinando. El Señor ya no se manifestará invisiblemente ni para ángeles, ni se manifestará invisiblemente para nosotros. No, ya estando allá con el Señor, por eso la Biblia dice que le veremos tal como Él es. Y está hablando en su representación tanto a ángeles como a arcángeles, a serafines, a querubines, ¿verdad? Y a todas esas criaturas que un día vamos a estar con Él. Y lo menciona y dice: y señoré en los peces de las bestias de toda la tierra, en la mar, de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Ya mencioné, modelo, es el modelo. Y lo sigue diciendo: y creó Dios, no dice, porque hay gente que dice que son dos, y crearon, no, dice, y creó. Y creó Dios al hombre a su imagen, o a su parecido, o a su figura. El escrito original dice: y creó Dios al hombre ahí está, dentro su imagen, dentro de su parecido, de su figura, vuelvo a decir, en imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo primero que Dios crea, ¿verdad?, es esa imagen, se introduce en ella, y luego, como dice el capítulo número 1, empieza una creación, ya se va a la creación, ¿verdad?, de los cielos, se va a la creación de la tierra, a toda la creación que Dios presenta para la humanidad. Entonces, si está diciendo, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, entonces Dios tiene una imagen, nos está diciendo la Biblia. Si creó al hombre a su imagen, entonces tenemos que conocer cuál es la imagen de Dios. Colosenses, ahora sí, donde aparece esa palabra eikon, para representación, para perfil, capítulo número 1, del libro de los Colosenses, versículo número 12. Cuando habla de imagen, ahorita yo mencionaba de semejanza, de mut. Cuando el hebreo habla de imagen, es otra palabra que la voy a mencionar. ¿Cómo es que esa palabra imagen, voy a hablar la del hebreo, es selum, con T, selum, de una raíz que no se usa, que significa hacer sombra o una figura representativa, eso es. Cuando habla de imagen, hablando de una figura representativa. Jesucristo es la figura que representa a Dios. Ahora, sigue diciendo, bueno, yo lo puedo mencionar así: ¿cómo es que esa palabra o este término denota una representación material, generalmente de una deidad, como alguien que hace un ídolo? Pero en este caso no se está tratando de un ídolo, se está tratando de Dios, algo material. Cuando vino aquí fue algo material, en un cuerpo. El Señor se presentó a la humanidad. Ahora, el fin principal, yo veía algo de la imagen,
no era representar una representación visual de la deidad, sino ser lugar de residencia. Por eso es que Dios ya no se va de ahí. Este cuerpo es un lugar de residencia también para nosotros. Por eso la Biblia habla muy claramente en Mateo 12, 43 y 44, y que habla de un espíritu inmundo. Habla, cuando el espíritu inmundo es salido del hombre, anda por lugares secos buscando a quien dónde reposar, dónde haya reposo, dice. Entonces dice, me volveré a mi casa. Está poniendo al hombre como una casa. En este caso, en esta palabra, ¿verdad?, en esta representación de Dios, que no es una representación, o sea, visual de la deidad, sino es el lugar de residencia de Dios. El cuerpo que usó Jesucristo, que usó Dios en Jesucristo, esa es su residencia. Es como usted, ¿verdad? Este cuerpo es su residencia. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, dice ahí muy claramente, porque sabemos que si la casa terrestre en nuestra habitación, se refiere a esta, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, un edificio no hecho de manos, eterna en los cielos. Y ahí está poniendo este cuerpo como una casa, como una tienda de campaña. Entonces, el cuerpo ese, Jesucristo, la imagen visible, viene siendo la casa de Dios, como este cuerpo es la casa de su alma. Así es, ¿verdad? Por eso yo puedo mencionar, Dios es el alma de ese cuerpo Jesucristo. Es uno, usted no es dos, usted es uno solo. Así es Jesucristo, Él es uno solo. Por eso cuando yo mencionaba el otro día, cuando le pregunta, ¿verdad?, a aquel hombre y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que he andado con usted, si no me conoces, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos el Padre. ¿No entiendes que yo soy en el Padre y el Padre me dice? Esa es la casa de Dios. Es Jesucristo, es uno, no son tres, no son cuatro, no son dos, es uno solo, el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Dios en un cuerpo. Ahora, vamos a leerlo. 12 dice, dando gracias al Padre, es donde hay a veces confusión, que nos hizo aptos, o sea, que nos capacitó, que nos dio la habilidad, dice, para participar de la herencia de los santos en luz, de los santos en Cristo, ese es los santos en luz. Y luego dice, que nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre. Cuando habla en el cual, dice ahí el texto, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. El 12 dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ya se refiere, ¿verdad?, a Jesucristo. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión o el perdón de pecados, el cual es la imagen, el cual es el perfil, aparece ahí, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y lo que decía yo de Génesis 1:1, porque por Él, y está hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, principados, todo fue creado por Él y para Él. Ya ve que ya está hablando de esa imagen que usa para poder ser visto, de eso que usa para poder crear y que la creación celestial le vea, y para que también la creación terrena le vieran en su tiempo que estuvo aquí, y que un día le vamos a ver tal como Él es. Aquí están diciendo los textos lo que dice Génesis 1:1. Aquí lo están diciendo los textos. Jesucristo es el mismo que dice ayer, hoy y para siempre. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Segunda de Corintios, capítulo 4.
versos muy conocidos. Verso número 3 dice así, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Quiero que entienda esto. El evangelio, cuando dice que si nuestro evangelio, se está refiriendo al evangelio de Dios, a las buenas noticias de Dios, a la doctrina sana, a las palabras sanas. A eso se está refiriendo, a la verdad. Eso es. Está encubierto entre quienes, entre los que se pierden. La gente no entiende esto. Aún mucha gente religiosa no alcanza a entender realmente lo que es el evangelio. Hay puras barnizadas, puro por encimita, puro amor, puro dinero, de todo eso se trata. No se trata, ¿verdad? Nunca les hablan del pecado, no les hacen ver, ¿verdad?, su conducta réproba muchas de las veces, ¿verdad? Y ahí los tienen, dándoles, nomás barnizándoles, dándoles un dulcecito para que no se les vayan y puedan dar, y ellos vivir una vida cómoda, vaya. Y está hablando de un evangelio que está encubierto. ¿A quién? Dice, entre los que se pierden está encubierto, dice, en los cuales, fíjese cómo opera Satanás, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó los entendimientos ¿de quién? De los incrédulos, porque no creen. ¿Para qué? Para que les resplandezca la lumbre, o sea, la iluminación, o que sean iluminados por el evangelio de la gloria de Cristo, el cual, ¿qué dice ahí? Es la imagen de Dios. Eso no es muy fácil entenderlo. La gente que no conoce esto no lo entiende, no lo capta, no lo recibe, no lo discierne. Son incrédulos, no creen. La incredulidad es un pecado. La incredulidad no deja ver a la gente. La incredulidad es ceguera, precisamente manejada por el diablo para que no conozcan realmente la verdad. ¿Usted cree cómo estaría si nos la lleváramos nosotros muy blandita? Que toleráramos todo tipo de pecado, vaya. O no todo tipo, ciertos pecadillos ahí a la gente. Que no nos condujéramos como la Biblia dice, vístanse las mujeres como quieran, los hombres condúzcanse como quieran. Todo está, levanta tus manos, pásale y ya eres salvo. Nomás di que quieres ser salvo, pásale, te vamos a meter al agua y vas a hacer, ya tus pecados son perdonados. Muchos dicen que el bautismo no es necesario. Vaya, qué doctrina. Una doctrina, ¿verdad?, que nunca va a abrir los ojos. ¿Cuándo van a llegar a estos niveles de conocimiento, de entendimiento, de conocer al Dios verdadero, que es columna y apoyo de la verdad y que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia? Santo es el Señor. Mire, en el libro de Romanos, voy a tocar ya nada más un texto. Precisamente estoy hablando yo de algo, ¿verdad? El conocimiento, mire hermano, por muy sencillo que sea el conocimiento, estoy hablando conocimiento de Dios, no estoy hablando de conocimiento de letra, no, estoy hablando de conocimiento de Dios. ¿A dónde lo va a llevar a una persona, por muy sencilla que sea, vaya? Aunque esté en un rancho, donde esté una persona que no tenga acceso a las cosas que podemos tener los que estamos en la ciudad, nada más habiendo honestidad, habiendo sinceridad en su corazón, fíjese hasta dónde se conoce esto. Capítulo número 11 de los Romanos, versículo número 33, dice así. Ahí hay una exclamación, ahí están los signos que dicen: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Me detengo un poquito ahí. Oh profundidad de las riquezas, hablando de las riquezas de Dios, del conocimiento de Dios, de ser rico en Dios. Eso es, está hablando de esas riquezas que se pueden alcanzar, porque a veces nosotros buscamos las riquezas materiales. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadiduría. Pablo en una ocasión les dijo a aquellos hombres, ¿verdad? A los corintios les dijo, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, será gran cosa si segamos en ustedes lo carnal o lo material. ¿Será gran cosa que alguien que le siembra a usted lo espiritual, será gran cosa si ciega o recoge de usted lo material? Claro que no. Tiene más valor. Vaya, la riqueza en Dios, lo de Dios tiene mucho más valor. Y luego habla de una profundidad, de escarbar, de buscar. Pero ¿cómo va a buscar? Únicamente en los libros. Es bueno el conocimiento a la mente, pero buscarlo en otra forma también, en su constancia, en su puntualidad, en estar en oración, estar buscándolo. A veces la gente cree que hay al Señor, no es porque dice yo me quiero bautizar, pero no se le ve nada. Nada se le ve a la gente. ¿Cómo cree? Si la Biblia habla de una profundidad, simplemente con entender, como mencionábamos el otro día, en el que si alguno se ha de alabar, alábese en entenderme, en conocerme. En eso, ahí está la riqueza, entender, conocer verdaderamente a Dios. Simplemente lo estoy mencionando, con que usted abra su corazón, ya entró a participar de esas riquezas que lo van a llevar a ser millonario en el Señor. Por eso dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables tus caminos. Claro, son incomprensibles, son inescrutables, pero métase a buscar la sabiduría, métase a buscar la ciencia de Dios, busque las riquezas de Dios y algo va a venir a su vida. Y luego dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Él siempre ha sido, atrás de Dios no hay nadie. Dios no tiene creador, Él es el creador. Dios nadie lo ha aconsejado, Él es el que aconseja. Aquí está hablando, ¿verdad?, de lo sempiterno. Aquí está hablando de la eternidad de Dios. Voy a volver a repetirlo, dice. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pregunta. ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? No hay nadie atrás de Dios. No, a Él nadie le dio. No, Él es el primero que da. Él es el principio, Él es el primero, no hay otro. Él es el más alto, no hay otro. Por eso dice, ¿o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que sea pagado? Pilógice dice ahí, porque de Él y por Él y en Él, en Jesucristo, son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. Gloria al Señor. Ese texto qué bonito está. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Habla de la esencia, habla de su imagen y luego dice ahí está, a Él sea la gloria por los siglos. Amén.